noches, queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos estar una vez más compartiendo su palabra y continuando con los salmos. En esta oportunidad lo vamos a hacer con el salmo número 77 y vamos a leerlo. Dice así: Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Al músico principal para Jedutún, salmo de Asaf. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas, y meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Bien, este salmo es un salmo, dice, de meditación sobre los hechos poderosos de Dios, pero podemos ver dos partes principales en este salmo. En la primera, del versículo 1 al 10, habla de una persona que solo piensa en sí misma, sus problemas, sus circunstancias, y en esta porción tampoco describe el problema de la persona, pero sí podemos ver su angustia. Los compara también esos momentos de angustia con los buenos momentos y lo que sentía en aquellos momentos, y reclama a Dios por su aparente descuido o por su aparente no respuesta a este clamor. La segunda parte habla de la misma persona, pero ahora cambia su actitud, cambia la mirada y no mira ya su circunstancia ni lo que él siente, sino que mira a su Creador. Mira las maravillas que hizo su Creador y su Salvador. En el versículo del 1 al 3, Asaf reclama a Dios por los males que lo habían alcanzado. Allí en la nueva traducción viviente dice así: clamo a Dios, sí, a gritos. Oh, si Dios me escuchara. Cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y gimo, abrumado de tanto anhelar su ayuda. Acá describe Asaf su situación y quiere que Dios lo escuche. Reclama que Dios lo escuche, le grita a Dios y quiere decirle, contarle sus dificultades, y dice que en esas dificultades oró toda la noche y levantó las manos toda la noche, pero él no se sentía escuchado y pensaba en Dios, y eso lo ponía peor. ¿Cuántas circunstancias en nuestras vidas puede traernos esta situación
¿no? A veces los problemas nos abruman, no sabemos qué hacer, el dolor, la tristeza de la circunstancia que podemos llegar a atravesar, de una pérdida grande. Está bueno que no describa el problema acá porque cualquier problema puede ocasionarnos esto en nuestra vida. Del versículo 4 al 6 dice: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Le echaba la culpa a Dios de su insomnio. No podía hablar, no podía orar. Su dolor no lo dejaba hacer. Y en el versículo 4 dice como que no podía encontrar a ese Dios. No lo podía encontrar. Hay una canción que escuché la semana pasada de un grupo que se llama Laberizo, que dice ¿cómo olvidarme? Esta canción en su letra en una parte dice: hablamos un rato antes que partieras, dijiste te amo, como si yo no lo supiera. Lo pienso y te extraño, y me hace mucho daño. Fui a la iglesia en busca de consuelo, Dios no estaba justo en ese momento. La persona y el poeta del Laberizo habla de una pérdida muy grande. Esta persona se había muerto. Y él fue a la iglesia en busca de Dios y dice que Dios no estaba. Y así yo lo veo a Asaf. Los veo que en su reclamo, en su gritar, en su clamar a Dios, no lo encuentran. No lo encuentran. Y me hizo acordar a esta canción, ¿no? No estaba Dios en ese momento. En el versículo 5 y 6 dice: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Asaf piensa en los buenos tiempos pasados. ¿Qué es lo que sentía en esos buenos? Cuando las cosas le iban bien, pero no lo hace tan mejor, sino que lo llenan de dudas. Lo llenan de dudas. Y en Eclesiastés 7:10 dice: nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de estos preguntarás con sabiduría. Y en Eclesiastés capítulo 7:14 dice: el día del bien goza del bien. En el día del bien goza del bien. Y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Esto pensar en que el pasado fue mejor lo hacían llenar de duda a Asaf. Y decía: ¿qué pasa? ¿Qué pasa que Dios no piensa en mí? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa que Dios que no ve esta circunstancia que estoy atravesando? No ve mi dolor. Y sigue, y esto le hace preguntarse cosas. Y del versículo 7 al 10 hay una serie de preguntas que hace Asaf contra Dios, porque empieza a dudar del amor de Dios. Dice el versículo 7: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado de Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Preguntas que habla sobre Dios. En el versículo 7 dice: ¿me rechazó el Señor? ¿Dejó de ser bondadoso conmigo? ¿Se ha terminado? ¿Se agotó su amor? Dice: se agotó su amor. En el versículo 8, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha cesado ese amor hacia mí? ¿No era inagotable? ¿Ha dejado de cumplir las promesas de que Él iba a estar conmigo? ¿Se olvidó Dios de amarme a pesar de lo que soy? Habla de la misericordia de Dios, el amor hacia lo que no merecía amarse, pero Dios dejó de tener misericordia. ¿No me tiene compasión? ¿No ve mi tristeza? ¿No lo pone mal como estoy? Y el versículo 10 dice, en la nueva traducción viviente, dice: este es mi destino, el Altísimo volvió su mano contra mí. Como diciendo que el destino era que Él tuviera que pasar por estas cuestiones. Pero qué bueno que podamos llegar a la segunda parte, donde este poeta, donde este Asaf cambia su perspectiva y deja de verse a sí mismo y empieza a mirar a Dios. En el versículo 11 dice: me acordaré de las obras de Jah, sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Este cambio de Asaf
También lo podemos ver en Romanos capítulo 7 y 8. En el capítulo 7 Pablo habla y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hace unos versículos atrás decía: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? En la antigüedad, las personas que eran condenadas por asesinar eran atados con aquel cuerpo del asesinado y eran condenados a estar atados con esa persona. Y él toma este ejemplo y dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el capítulo 8 habla de un cambio rotundo en su vida. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá hay un cambio en Pablo. La misma persona, Pablo, que decía: lo que quiero hacer, eso no puedo hacerlo. Pero ahora él sabe que si está en Cristo no hay condenación para él. Y su vida cambió. Y en el versículo 28 de Romanos 8 dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en el versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Aquí Pablo se da cuenta que nada va a poder separarnos del amor de Dios. Nada va a poder cambiar el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él nos ama. Y es como pensar: yo amo a una persona, a mi hija la amo, y si ella está pasando por alguna necesidad, si está pasando por tribulación, si está pasando por hambre, eso no me va a hacer que la ame menos, y Dios mucho menos. Cada una de las circunstancias de nuestras vidas, hasta la muerte, nada va a hacer que Dios nos ame menos. Allí en el versículo 14 al 19 dice: nos dejamos el versículo 11, el 12 dice: meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Meditaré en tus obras. Meditar en sus obras y hablar de sus hechos. Es algo impresionante que este salmista encontró la forma de salir de este dolor. Primero, meditar en las cosas que Dios hace en nuestra vida y después hablar de eso. Del versículo 14 al 19 habla de las maravillas de Dios. Dice: tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorios a los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra, y el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. El testimonio. Él empezó a hablar de las maravillas de Dios, que Dios había hecho, de cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y fue un testimonio para el pueblo de Israel al ver cómo Dios lo sacó con mano poderosa y lo sacó de la esclavitud. Fue un testimonio para los egipcios que vieron la mano de Dios obrar en la libertad de este pueblo. Hasta la naturaleza obedeció a Dios, haciendo el camino en el mar, cruzando el mar Rojo y pudiendo así pasar al otro lado, y defendiéndolo Dios con una nube, con relámpagos, separándolos del ejército egipcio que lo iban a matar, y después viendo cómo Dios destruye a este ejército, hablando de las maravillas de Dios. Dice el versículo 20: condujiste a tu pueblo como a ovejas. Dice allí: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Esto de las ovejas me hace pensar en una anécdota que escuché hace unos días atrás. Dice: un pastor de una iglesia le preguntó a un pastor que trabajaba de pastor, que tenía el oficio de pastor: ¿qué es eso de la sangre del cordero? Y este pastor, que cuidaba ovejas reales, dice que en la época de parir las ovejas tenían muchos problemas, y a veces morían las ovejas y morían también los corderitos. Y si morían los corderitos, la oveja quedaba con una tristeza enorme, pero si moría la oveja,
los corderos no tenían posibilidad de seguir viviendo. La oveja que quedaba viva no aceptaba a otros corderos que no sean suyos. Ella, al nacer, esa oveja olía a sus corderos y los identificaba. Y los corderos que habían perdido a la oveja estaban condenados a morir. Pero el pastor, que es conocido, lo que hacía era agarrar a uno de los corderos vivos de esta oveja y lo sacrificaba. Y lo sacrificaba y derramaba su sangre en los corderos que habían perdido a su oveja. Y le derramaba la sangre. Entonces esa sangre que era derramada en los corderos que estaban condenados a la muerte, los cubría y los empapaba con la sangre y les pasaba el cuero de la oveja muerta para que del corderito muerto, para que la oveja sintiera el olor y los recibiera como propios. Y decía, la sangre de ese corderito que fue sacrificado sirvió para salvar a aquellos corderos que estaban condenados a la muerte. Por eso la sangre del cordero tenía una significancia muy importante en la antigüedad para aquellos que conocían el trabajo de los pastores. Por eso el pastor sacrificaba a un cordero y esa sangre identificaba a cada uno de los corderos que eran rociados con la sangre del cordero que había muerto y eran salvados y podían vivir. Y la oveja los reconocía como suyo. Si pensamos en la circunstancia que atravesamos y el dolor que sentimos y los comparamos a veces con los momentos buenos, no nos lleva a buen puerto. No vamos a encontrar consuelo, ni bendición, ni el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Eso a veces nos puede traer dudas, temor, pero si pensamos en la obra de Dios por medio de Cristo, si encontramos sentido a todo. Su amor nos trajo alegría, porque Él entregó a su Hijo y derramó su sangre para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Él nos amó primero y en respuesta le amamos nosotros a Él. Y decimos que leímos recién en Romanos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y Él que nos amó y que entregó a su Hijo, que murió por cada uno de nosotros, que derramó su sangre y esa sangre nos limpia de todo pecado, nos cubre y nos hace hijos de Dios, ¿cómo vamos a poder pensar que Él no va a estar en cada una de las circunstancias que nosotros debemos atravesar? Pensar en esta obra nos ayuda a entender que Dios va a estar con nosotros. Dice que ahí en Romanos leímos, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? En la otra versión dice, ¿será que Él nos deja? ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones, o si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. No nos va a dejar de amar. Va a estar con nosotros. Pensar en la obra de Dios que salvó nuestra vida y lo que produce en nosotros alegría, gozo, paz, y poder entender que Dios está en cada una de las circunstancias que debemos atravesar por esta vida. Él da sentido a todas las cosas que nos pasan. Todo tiene sentido cuando Dios está en nuestra vida. Y cuando pensamos en el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, entendemos de su amor. Cuando dejamos de pensar en lo que sentimos, en las circunstancias, en aquellas cosas que nos traen dolor, y pensamos en este Dios y en su obra maravillosa que hizo en la cruz, que nos salvó, que nos dio vida eterna, eso nos pone en la perspectiva correcta. Hay un himno que me encanta, es el 457, y qué bueno es poder cantarlo, pero también es poder escucharlo de personas y de hermanos que a pesar de las circunstancias cantan este himno, y me estremece saber que confían en un Dios a pesar de las circunstancias. El himno 457 dice, Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de Él separarme, pues con su sangre me redimió, ahora soy de Él. Antes vivía en el pecado, mi corazón de Dios alejado, mas mi vergüenza Él me quitó, ya pertenezco a Él. Mi ser rebosa de pleno gozo, Dios me liberta, me da reposo, pues con su sangre me redimió, ahora soy de Él. Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad
por la eternidad. Todo tiene sentido con Dios en nuestra vida y podemos entender y traer paz, tranquilidad, gozo y alegría a nuestro corazón cuando en vez de mirar nuestra circunstancia y mirarnos a nosotros mismos, miramos a nuestro Salvador, miramos su sacrificio, miramos su amor y confiamos que Él nunca nos va a fallar. Él nos promete vida eterna a todos aquellos que un día confiamos en Él. Y es lo más importante que pasó en nuestra vida. No lo merecíamos, pero Él nos amó y entregó a Jesús para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Y este mensaje es el que debemos llevar a todas las personas que nos rodean, aquellos que están cerca, aquellos que están lejos, en nuestro trabajo, en la escuela, en el lugar donde estemos, que puedan conocer a Dios, y no ser como este cantante del Averizo, decir cuando fui a buscar a Dios no estaba, sino que lo puedan encontrar, Espero que estos pocos pensamientos recorriendo este Salmo 77 nos pueda hacer recapacitar y pensar en cómo debemos direccionar nuestras oraciones, no en el problema, sino mirando a nuestro Salvador, aquel que da sentido a nuestra vida. Espero que este tiempo haya sido de bendición para ustedes, como lo fue también para mí. Damos gracias a Dios por este tiempo y les deseo que tengan una buena noche y que Dios los bendiga.